Todos sabemos que Valencia es la ciudad de las fallas. También hemos probado su famosa paella y visitado la ciudad de las artes y las ciencias. Pero hay mucho más que contar. El 22 de enero se venera a San Vicente Mártir, el santo de la ciudad de Valencia, y en su honor se realiza una procesión que sale desde la catedral y recorre todos los lugares por los que el santo recibió el martirio. En Valencia también se celebra la Semana Santa Marinera en los barrios de Cabañal, Cañamelar y Grau. Además, se realizan diversas procesiones, incluso por la arena de la playa, donde participan personas de todas las edades y se disfrazan de personajes religiosos. Además, otra tradición de la Semana Santa es que los niños vayan a empinar el cachirulo a la playa. El 9 de octubre es el Día de la Comunidad Valenciana y se celebra cuando Jaume I liberó Valencia de la conquista musulmana. Además, este día coincide con San Dionís, el Día de los Enamorados Valencianos, y es común que el hombre regale a la mujer la mocaorá, unos mazapanes envueltos en un pañuelo. Una de las costumbres valencianas es salir a la fresca. Esto sucede cuando empieza a hacer calor, de mayo a octubre, y después de cenar, mucha gente se baja con las sillas a la calle para hablar con los vecinos. También es muy popular el esmorzaet. Es común que los valencianos se reúnan con sus amigos y familiares para quedar a almorzar, y uno de los bares más famosos de Valencia realizando almuerzos es La Pascuala. También se suelen llevar huevos al convento de Santa Clara antes de fallas para pedirle que no llueva. Irse de torrar también es muy común en los valencianos y es cuando un grupo de amigos o familiares se reúne en el campo para realizar una barbacoa. Entre las comidas tradicionales de Valencia encontramos la naranja, que es su fruta principal, también la horchata con fartones, la coca de llanda, que es el postre por excelencia, y el cremaet, que se toma después de comer y es una mezcla de licor con café.